Hola bicheros, bienvenidos una vez más al canal de Okidoki Reptile House. Esta vez os traemos un vídeo en el que vamos a hablar de nuestras dendrobates. En concreto hablaremos sobre temas de alimentación, de cuidados y de mantenimiento de las mismas. Esperemos que os guste. Estas ranas suelen habitar en las selvas tropicales tanto del centro como del sur de América. Y como podremos observar a lo largo del vídeo, existe una amplia variedad tanto de diseños como de colores de estas ranas. Y esto dependerá pues, de la especie de la que hablemos. Todas tienen un rasgo en común y es que son increíblemente venenosas en estado salvaje. Los nativos les pusieron un nombre que desde luego se ajusta al uso que hacían de ellas. Por eso son conocidas como ranas dardo o ranas flecha. Y es porque utilizaban el veneno de estas ranas para restregarlo por sus dardos y asegurarse una caza más que exitosa. Hay 120 especies conocidas de ranas dardo en la actualidad. Nosotros en el vídeo de hoy os vamos a presentar a 4, que serían las Dendrobates tintorius azureus, las Dendrobates tintorius alanis, por otro lado tendríamos las Phyllobates terribilis y por último las Phyllobates aurotaenias, que son las más pequeñitas que tenemos en el momento. En cuanto al mantenimiento de las dendrobates, decir que nosotros las tenemos en terrarios que son de cristal y que en la parte de arriba tienen una parte que es de malla, ¿vale? Que es la que permite la ventilación. Decir que lo que es la parte del sustrato, nosotros lo que intentamos es que sea lo más bioactivo posible. ¿Qué quiere decir esto? Que con la fibra de coco que ponemos mezclamos colémbolo o cochinilla blanca o roja, ¿vale? Hay de los dos tipos. Estos bichillos, porque son muy chiquitines, lo que hacen es regular los procesos de degradación de la materia orgánica. Es decir, cuando nuestras ranas hacen sus necesidades, pues son las encargadas de que desaparezcan, ¿vale? Además, otra de las ventajas que tienen estos bichitos es que nos sirven de comidas para ellas también. Aparte del sustrato y de los diferentes tipos de hojas secas que pondríamos en lo que sería la base del terrario, intentamos que tengan también mucha vegetación. Con ello lo que queremos conseguir es simular al máximo cómo estarían estas ranas en su estado natural. Y como hemos dicho antes, son originarias de las selvas tropicales. Para ello, ponemos diferentes tipos de plantas, como pueden ser helechos o plantas trepadoras, musgos, bromelias. Otra de las características es que tiene que tener un alto porcentaje de humedad y que está recomendado, los límites, ¿vale? Por la parte baja sería del 70% hasta el 100%. Es recomendable que tenerlas durante el día sobre el 80-85% y ya cuando viene la noche, que caen las temperaturas, que la humedad esté al 100%. También podemos ayudar a conseguir esta humedad con lluvias. Las lluvias se pueden hacer de dos maneras, o bien manualmente con un pulverizador o bien con sistemas de lluvia. Y por último, dejar también espacio para lo que serían pues tubos de corcho, ramas de árboles, casetas para las puestas, que es muy importante también, algún recipiente que tengamos para poner un poquito de agua, pero sin pasarnos porque no son muy buenas nadadoras. En cuanto a los parámetros, la humedad que nosotros tenemos durante el día ronda entre el 80-85% y por la noche, cuando caen las temperaturas, que llega al 100%. Por otro lado, la temperatura intentamos que esté entre 27 y 25 grados durante el día y que no baje más de 20 durante la noche. La iluminación es más que nada fundamental para lo que serían las plantas, ¿vale? Porque ellas necesitan el UVB para poder crecer, pero por lo que respecta a las ranas tampoco es necesaria. Luego tampoco tenemos que olvidarnos de lo que sería el tema del fotoperiodo, que se recomienda que esté, pues si el día tiene 24 horas, pues 12 de luz y 12 de oscuridad. Y todo esto, o sea, tanto la temperatura como la humedad como la iluminación, se puede controlar gracias a los termostatos. Las ranas dardo son diurnas y los que tengan la suerte de poder disfrutarlas día a día estarán conmigo cuando digo que son súper descaradas, son súper activas, súper atrevidas, comilonas, glotonas, no sé, son muy simpáticas y la verdad es que pasarían horas y horas sin darnos cuenta observándolas. Nosotros las alimentamos 2 veces al día e intentamos que sea la alimentación lo más variada posible. A veces es colémbolo, cochinilla blanca, cochinilla roja, gorgojo de la judía, drosófila, los 3 tipos que hay, funebris, haidei y melanogaster, grillos chiquitines, el microgrillo, crías de tenebrio. Y siempre, de vez en cuando, ¿vale? Hay que suplementarlo con un poquito de calcio.
Y ahora que estamos en el tema de la alimentación, un dato curioso es que las ranas dardo son venenosas en estado salvaje, pero en cautividad no. ¿Por qué en cautividad no? Porque la alimentación que se le ofrece en cautiverio no les permite sintetizar el veneno que sí que se les permite en estado salvaje. Por tanto, son totalmente inofensivas. De las 120 especies diferentes que existen de dendrobates, hay una en concreto que está considerado el animal más venenoso del mundo. No sé si sabéis a cuál me refiero, ¿vale? Es la Phyllobates terribilis, la rana dardo dorada o rana dardo venenosa, que en el vídeo es la amarilla. Pues está considerada el animal más venenoso del mundo porque dicen que 1 miligramo de su veneno es capaz de matar a 20 personas. Por tanto, claro, si comparas su tamaño con la cantidad de daño que puede llegar a hacer, pues es bastante asombroso. Bueno chicos, con esto acabamos el vídeo de hoy. Ha sido un placer poder enseñaros nuestros dendrobates. Esperemos que os haya gustado y si ha sido así, pues no os olvidéis de darle al like al vídeo, de suscribiros en la página y si tenéis cualquier tipo de duda o queréis hacer cualquier comentario, pues en la parte de abajo podéis hacerlo, ¿vale? Muchísimas gracias y un saludo, bicheros.